Numerosas personas representativas de la vida social y cultural palaciegas se dieron cita ayer en la Casa de la Cultura de nuestra localidad, donde el periodista, profesor y escritor local Álvaro Romero Bernal presentaba su nueva novela, que lleva como título Solo los muertos no caducan. También asistieron concejales de la Corporación Municipal, entre ellos el delegado de Cultura, Manuel Carvajal. El autor estuvo arropado en todo momento por muchos amigos, familiares y compañeros que quisieron estar presentes en dicho acto. La apertura del mismo corrió a cargo del periodista Manuel Guerrero, quien fuera compañero de Álvaro en la Facultad de Periodismo. Él fue el encargado de hablar de su estilo literario y de los grandes escritores que tienen influencia en su obra. Yo lo conocí en la Facultad de Periodismo, estudiando la misma carrera los dos, y la verdad que fue una cosa muy bonita porque fue como si fuéramos un imán invisible que poco a poco nos íbamos acercando entre la multitud, entre muchos desconocidos, pues entre una conversación y otra, pues te vas acercando a la gente con la que tienes afinidad. Y desde esas primeras conversaciones uno ya podía ir viendo la grandeza que Álvaro llevaba dentro, ¿no? Tanto desde el punto de vista intelectual como sobre todo humano. Desde esa época hasta aquí, pues todos los que estamos aquí hemos podido presenciar cómo se ha ido convirtiendo en un todoterreno cultural. Y si yo lo tuviera que describir como novelista, la verdad es que yo diría que tiene la solidez intelectual de un Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, y por otra parte, la chispa de un Vilamatas, es decir, que una persona muy sólida intelectualmente, pero a la vez muy vibrante, que emociona frase a frase, ¿no? El escritor que más ha influido en su forma de escribir es, no sé si estarás de acuerdo, Gabriel García Márquez, como el gran maestro del realismo mágico, y otro amigo nuestro, Antonio Ramos Espejo, como el periodista del pueblo. Yo creo que él ha sabido fusionar muy bien esos dos estilos, esas dos maestrías y crear su propio estilo, ¿no? Son dos referentes que habitan en su obra, no imita a nadie, pero que es muy fácil ir viendo cómo han podido influir en su forma de escribir esos dos, para nosotros, grandes maestros. Entre su obra, pues me gustaría destacar las dos novelas que conocemos hasta ahora, Pulpa de limón y El resplandor de las mariposas, el magnífico ensayo que hizo sobre Joaquín Romero Murube, el poemario Tantos amos y yo amando, y un libro de relatos que publicó recientemente y que no deja de darle buenas noticias, porque un poemario, Déjate de cuentos, que en un mes se editó varias veces y que le ha permitido pues recorrer muchos institutos de Andalucía para presentarlo y que, como digo, pues también está seduciendo a estudiantes a los que de alguna forma les cambia también la vida. Seguidamente, el profesor y también escritor palaciego José Manuel Beginés habló de esta última novela publicada por Álvaro, una obra, explicó, con calidad y profundidad estética que permite múltiples lecturas. En la mayoría de ocasiones dependen de los intereses de los propios lectores. Hacía referencia al libro y a su protagonista, Álvaro. Parece que Álvaro está ciertamente perdido en una selva en la que se le amontonan los cartones y la soledad, y cuya única compañía, fíjense ustedes, es la de una muerta, entre solemne y socarrona, que es la abuela Modesta, que no para de darle tirones de oreja cada vez que aparece. La oscuridad además se aprecia en toda la obra, al menos es la sensación que a mí me ha invadido en algunos pasajes de la obra en los que no habría estado mal tener a mano El resplandor de las mariposas de esa segunda novela del autor. Álvaro, el personaje, además se deja llevar por una serie de circunstancias que yo no desvelaré, que lo obligan a desviarse del camino recto, del camino moral. El primer capítulo de la obra es Muertos, que está en consonancia con el infierno de Dante, en el que Virgilio es llevado de la mano y donde se encuentra con una serie de personajes que están allí por méritos propios. En la primera parte de Solo los muertos no caducan nos encontramos con Alfredo, Gema, Emilio, Doña Luisa, el cura párroco, que todos ellos pues han cometido tal vez algún pecado que conforme avanza la trama de la obra nos vamos dando cuenta los lectores de cuáles son. El segundo capítulo, que para mí sin duda es el mejor, es Purgatorio. Ya es el mejor porque nos arrastra a los lectores a la indeterminación más absoluta, a la oscuridad, a la falta de luz y de razón, y a la incertidumbre de no saber si nos estamos encontrando con personajes que están vivos, que están muertos. Y el último capítulo es Vivos, que correspondería con el paraíso de Dante Alighieri.
en el que el protagonista, que también comparte el nombre con el autor, es conducido por la bella Beatriz a la presencia celestial, a la presencia divina. En su primera intervención, Álvaro Romero agradeció a los compañeros que presentaron el acto, así como a las muchas personas que, a pesar de la climatología adversa, abarrotaron el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Tuvo palabras de agradecimiento también para la editorial Enuida por la publicación de su tercera novela, Solo los muertos no caducan, con la que cierra un ciclo literario, después de Pulpa de limón, publicada en 2015, y El resplandor de las mariposas, en 2018. 3 obras que componen una trilogía no pretendida por el autor. De hecho, esta última cierra, como se decía anteriormente, definitivamente ese universo literario que tanto tiene que ver con nuestra tierra, con nuestra comarca del Bajo Guadalquivir, porque, sin citarse nombres concretos, el lector incluye, asegura Álvaro, que todo ocurre en esta zona de Andalucía. Yo en este tiempo, pues aparte de ir creciendo en una trama narrativa, en un universo que ha ido floreciendo de alguna manera solo, a partir de Pulpa de limón. Yo cuando escribí Pulpa de limón pensaba que iba a escribir esa novela y bueno, y después iba a escribir otra pues de otra manera o no iba a escribir ninguna, no lo sabía, ¿no? Luego surgió El resplandor de las mariposas y poco a poco he ido creando, ¿no?, un universo que es muy cercano, muy universal a la vez, pero muy cercano al mismo tiempo, por lo que decía José Manuel de todo depende del lector, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire, todo depende del ojo que vea, ¿no?, el ojo que mira. Ese juego de vivos y muertos, al mismo tiempo en el carácter vivo que tiene el ejercicio de escribir una novela, atravesó la pandemia. Con lo cual, el hecho de pillarme en el ecuador de la novela, encerrado en mi casa, como vosotros en la vuestra, el hecho de sacar la basura solamente, y era como una especie de alivio, ¿no?, cuando uno iba al contenedor y tiraba la basura y miraba las estrellas y miraba los vecinos y en los balcones y tal, pues fue infiltrándose de alguna manera en la trama de la novela, con lo cual la trama de la novela con el camión de la basura, ¿no?, los únicos personajes, los únicos que aparecían activos durante aquellos días o meses del encierro absoluto, me fue configurando una idea absolutamente nueva en la que los personajes se quedaban encerrados como nosotros y propiciaba una trama con la que yo no contaba al principio, ¿no? Pero yo creo que esa trama es la que ha terminado por darle un sentido absolutamente pleno y de novela negra, ¿no?, a la novela, ¿no? A mí me sirve mucho más para escribir una novela los lugares que las personas. Es decir, los espacios que los personajes. Los personajes son maleables. Es decir, puedo inspirarme en un personaje por un aspecto y luego transformarlo con unos aspectos que no tienen nada que ver con el personaje que me inspiró, y no importa, ¿no? Y se queda en el olvido la persona que me lo pudo inspirar en el momento, ¿no? Así está llena mis novelas, digo mis novelas en plural, por las otras dos, ¿no?, y esta también, ¿no? Están llenas de personajes que a lo mejor a mí me inspiró por un aspecto muy concreto, no sé, porque era alto y desgarbado, o porque me dijo una vez algo que me llamó la atención, o por lo que fuera, ¿no? Y sin embargo después el personaje va evolucionando de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con la persona, ¿no? Y también creo que cuando el lector lee a alguno de estos personajes le puede recordar pues a algún personaje o alguna persona que él pues conoce o tal, simplemente porque el personaje es muy creíble, ¿no? No por otra cosa. Sin embargo, los lugares son la estructura de todo, ¿no? El acto lo cerró el delegado municipal de Cultura, Manuel Carvajal, quien felicitó al autor por esta nueva novela. El lector que haya leído las novelas de Álvaro comprobará rápidamente que su creador es una persona experta en la construcción de la escritura, nada más que compruebe la facilidad de la sucesión de historias, de diálogos, como lo que nos ha leído, descripciones, narraciones, así como el manejo de numerosos recursos literarios perfectamente ensamblados. Es ya una tradición ante elevado número de autores locales que publican sus trabajos en nuestro pueblo, que se vuelque con este tipo de presentaciones de libros, cuyos actos cuentan ya con mucho seguimiento y están obteniendo bastante éxito,
Por esa razón, desde la Delegación de Cultura no vamos a parar de apoyar todo tipo de inquietudes y de dinamizar iniciativas que impulsen el fomento de la lectura, ya sea con talleres literarios, a través de la Feria del Libro, de conferencias, como venimos organizando, y así también de la escritura, cuyo máximo exponente es la convocatoria del Certamen Nacional de Poesía de la Feria del Libro de los Palacios de Villafranca, que aquí nos acompaña el premio Accessit, que ha sido este año José Manuel Vejines, y eso forma parte de la riqueza de nuestro pueblo. La riqueza de un pueblo se la dan su gente, y que se saquen adelante tantos proyectos culturales en nuestro pueblo, a mí como concejal de Cultura me enorgullece. A la finalización de la presentación de la novela Solo los muertos no caducan, el autor Álvaro Romero firmó libros y dedicó ejemplares de su última obra.